La genética de poblaciones estudia la composición genética de las poblaciones y los cambios en esta composición que resultan de la interacción de varios factores, incluida la selección natural. Se persigue desarrollar modelos matemáticos abstractos de la dinámica de las frecuencias genéticas, tratando de extraer conclusiones de esos modelos sobre los patrones probables de variación genética en poblaciones reales. Luego se contrastan las conclusiones con datos empíricos. En realidad, la genética de poblaciones está íntimamente ligada al estudio de la evolución y la selección natural, y suele considerarse la piedra angular teórica del darwinismo moderno. Esto se debe a que la selección natural es uno de los factores más importantes que pueden afectar a la composición genética de una población. La selección natural se produce cuando algunas variantes de una población superan a otras por estar mejor adaptadas al entorno, o sea, por ser más aptas. Suponiendo que las diferencias de aptitud se deben, al menos en parte, a diferencias genéticas, esto hará que la composición genética de la población se altere con el tiempo. El estudio de los modelos formales de cambio de la frecuencia genética permite a los geneticistas de poblaciones arrojar luz sobre el proceso evolutivo y explorar las consecuencias de las distintas hipótesis evolutivas de forma cuantitativamente precisa. Este campo, el de la genética de poblaciones, surgió en la década del 20 al 30, 1920 a 1930, gracias a los trabajos de Fisher, Haldane y Seward Wright. Su logro fue integrar los principios de la genética mendeliana, que habían sido redescubiertos a principios del siglo, porque estuvieron mucho tiempo perdidos, ignorados, mejor dicho, pues integrar los principios de la genética mendeliana con la selección natural darwiniana. Aunque la compatibilidad del darwinismo con la genética mendeliana se da hoy por sentada, en realidad, en los primeros años del siglo XX no lo era. Muchos de los primeros mendelianos no podían aceptar el relato gradualista, lento, de la evolución de Darwin, creyendo en cambio que las nuevas adaptaciones debían surgir en un solo paso, de una mutación a la siguiente. A la inversa, muchos de los primeros darwinianos no creían en la herencia mendeliana, a menudo por la creencia errónea de que era incompatible con el proceso de modificación evolutiva descrito por Darwin. En realidad, toda la discrepancia se basaba en que, desde el punto de vista de los mendelianos, los cambios son radicales y momentáneos, y desde el punto de vista darwiniano, los cambios son lentos y progresivos. Al elaborar matemáticamente las consecuencias de la selección que actúa sobre una población, obedeciendo las reglas mendelianas de la herencia, Fisher, Haldane y Wright demostraron que el darwinismo y el mendelismo no solo eran compatibles, sino que eran excelentes compañeros de viaje. Esto desempeñó un papel clave en la formación de la síntesis neodarwiniana y explica por qué la genética de poblaciones llegó a ocupar un papel tan fundamental en la teoría evolutiva. La oposición a la selección natural era comprensible, ya que
La teoría de Darwin, aunque convincente, contenía una importante laguna: la explicación del mecanismo de la herencia. ¿Cómo pasaban los cambios de una generación a la siguiente? Para que se produzca la evolución por selección natural, es necesario que los progenitores tiendan a parecerse a su descendencia. De lo contrario, los rasgos que mejoran la aptitud no tenderán a extenderse por la población. De hecho, en el origen de las especies, Darwin basó su argumento en el hecho observado de que la descendencia tiende a parecerse a sus padres, lo que llamó el principio fuerte de la herencia, aunque admitió que no sabía por qué era así. Más tarde, Darwin intentó una teoría explícita de la herencia, basada en entidades hipotéticas llamadas gémulas, pero resultó no tener ninguna base y no se pudo probar de ninguna manera. A Darwin le preocupaba mucho no tener una comprensión adecuada del mecanismo de la herencia, ya que le impedía rebatir una de las objeciones más poderosas a su teoría general. Para que una población evolucione por selección natural, los miembros de la población deben variar. Si todos los organismos son idénticos, no puede haber selección. Por tanto, para que la selección modifique gradualmente una población durante un largo periodo de tiempo, de la manera sugerida por Darwin, se necesita un suministro continuo de variación. Esta fue la base de la famosa objeción de Fleming Jenkins a Darwin, a saber que la variación disponible se agotaría demasiado rápido. El razonamiento de Jenkins partía de una teoría de la herencia de la mezcla, es decir, que los rasgos fenotípicos de un descendiente son una mezcla de los de sus padres. Así, por ejemplo, si un organismo bajito se aparea con otro alto, la altura de la descendencia será intermedia entre ambos. Jenkins argumentó que, dada la herencia de mezcla, una población que se reproduce sexualmente se volvería fenotípicamente homogénea en solo unas pocas generaciones, lógico. Mucho menos que el número de generaciones necesarias para que la selección natural produzca adaptaciones complejas. Afortunadamente para la teoría de Darwin, la herencia no funciona realmente como pensaba Jenkins. El tipo de herencia que llamamos mendeliana, en honor a Gregor Mendel, es particulada y no mixta. Los descendientes heredan partículas hereditarias discretas, que llamamos genes, de sus padres, lo que significa que la reproducción sexual no disminuye la variación heredable presente en la población. Sin embargo, esta constatación tardó mucho en producirse por dos razones. En primer lugar, el trabajo de Mendel fue ignorado, como dije antes, por la comunidad científica durante 40 años. En segundo lugar, incluso después del redescubrimiento de Mendel, del trabajo de Mendel, a principios del siglo XX, se creía ampliamente que la evolución darwiniana y la herencia mendeliana eran incompatibles. Los primeros mendelianos no aceptaban que la selección natural desempeñara un papel importante en la evolución, por lo que no estaban bien situados para ver que Mendel había dado a la teoría de Darwin la cuerda de salvamento que
necesitaba la clave. La síntesis del darwinismo y el mendelismo, que marcó el nacimiento de la genética de poblaciones modernas, se logró por un camino largo y tortuoso. Las ideas clave de la teoría de Mendel son sencillas. En su trabajo experimental con plantas de guisantes, Mendel observó un fenómeno inusual. Comenzó, como sabemos todos, con dos líneas de reproducción pura, una de las cuales producía plantas con semillas redondas y la otra con semillas arrugadas. Luego las cruzó para producir la primera generación hija, generación filial 1. Todas las plantas de la F1 tenían semillas redondas, o sea, lisas. El rasgo arrugado había desaparecido de la población. A continuación, Mendel cruzó las plantas de la generación filial 1 entre sí para producir la generación filial 2. Sorprendentemente, aproximadamente una cuarta parte de las plantas F2, generación filial 2, tenían semillas arrugadas. Así pues, el rasgo arrugado había vuelto a aparecer, saltándose una generación completa. No había desaparecido. De alguna forma se había mantenido dentro de la población. Esta y otras observaciones similares fueron explicadas por Mendel de la siguiente manera. Su hipótesis es que cada planta contiene un par de factores, que llamamos genes, alelos, que juntos determinan algún aspecto de su fenotipo. En este caso, la forma de la semilla. Una planta le da un factor de cada uno de sus padres. Supongamos que un factor para las semillas redondas, R, y otro, o sea, lisas, y otro para las arrugadas, W. Entonces hay tres tipos de plantas posibles: lisas homocigóticas, lisas heterocigóticas y arrugadas homocigóticas. Esta teoría la conocemos muy bien. Y aquí surgió la primera ley de Mendel, que es la ley de la segregación de los caracteres. Obviamente, nuestra comprensión moderna de la herencia es mucho más sofisticada que la de Mendel. Pero los elementos clave de la teoría de Mendel, partículas hereditarias discretas que vienen en diferentes tipos, dominancia y recesividad y la ley de la segregación, han resultado ser esencialmente correctos. Los factores de Mendel son los genes de la genética de poblaciones moderna y las formas alternativas que pueden adaptar un factor, por ejemplo, rugoso o liso, en el ejemplo de las plantas del guisante, se conocen como los alelos de un gen. La ley de la segregación se explica por el hecho de que durante la gametogénesis, cada gameto, o sea, cada célula sexual, recibe solo uno de cada par de cromosomas de su organismo padre. Otros aspectos de la teoría de Mendel se han modificado a la luz de descubrimientos posteriores. Mendel creía que la mayoría de los rasgos fenotípicos estaban controlados por un solo par de factores, como la forma de las semillas de sus plantas de guisantes. Pero ahora se sabe que la mayoría de los rasgos se ven afectados por muchos pares de genes, no solo por uno. Mendel creía que los pares de factores responsables de diferentes rasgos, por ejemplo la forma de la semilla y el color de la flor, se segregaban de forma independiente entre sí,
Pero ahora sabemos que esto no tiene por qué ser así. Hay ligamiento entre genes y otros aspectos que se descubrieron recientemente. A pesar de estos puntos, la teoría de Mendel marca un punto de inflexión en nuestra comprensión de la herencia. Un punto de inflexión clave. El redescubrimiento de la obra de Mendel en 1900 no hizo que la comunidad científica se convirtiera al mendelismo de la noche a la mañana. El enfoque dominante en el estudio de la herencia era la biometría, encabezada por Carl Pearson en Londres, que consistía en el análisis estadístico de la variación fenotípica encontrado en las poblaciones naturales. Los biometristas se interesaban sobre todo por los rasgos que varían de forma continua, como la altura, más que por los rasgos discretos, como la forma de las semillas, que estudiaba Mendel. Y en general creían en el gradualismo darwiniano. A los biometristas se oponían los mendelianos, encabezados por William Bateson, que hacían hincapié en la variación discontinua y creían que los cambios adaptativos importantes podían producirse mediante pasos mutacionales únicos, en lugar de mediante la selección natural acumulativa a la manera de Darwin. Se produjo una acalorada controversia entre los biometristas por un lado y los mendelianos por otro. Como resultado, la herencia mendeliana pasó a asociarse con una visión antidarwiniana de la evolución. Entonces, la genética de poblaciones, tal y como la conocemos hoy, surgió de la necesidad de reconciliar a Mendel con Darwin. Una necesidad que se hizo cada vez más urgente a medida que se acumulaban las pruebas empíricas de la herencia mendeliana. El primer hito importante fue el artículo de Fisher en 1918, The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance. O sea, la correlación entre parientes sobre la base de la herencia mendeliana, que mostró cómo podían unificarse las tradiciones de la investigación biométrica y la mendeliana. Fisher demostró que si un determinado rasgo continuo, por ejemplo la altura, se veía afectado por un gran número de factores mendelianos, cada uno de los cuales suponía una pequeña diferencia, aumentando o disminuyendo el rasgo. Esto mostraría una distribución aproximadamente normal en una población. Dado que se creía que el proceso darwiniano funcionaba mejor con los rasgos que verían continuamente, demostrar que la distribución de estos rasgos era compatible con el mendelismo fue un paso importantísimo para reconciliar a Darwin con Mendel. Sin embargo, no fue sencillo, porque hubo importantes diferencias intelectuales entre Fisher, Hannay y Wright, algunas de las cuales han dejado secuelas en el desarrollo posterior del tema. Una de las diferencias más importantes se refería a sus respectivas actitudes hacia la selección natural. Fisher y Haldane eran fuertemente darwinistas, o sea, creían que la selección natural era con mucho el factor más importante que afectaba a la composición genética de una población. Wright no restaba importancia al papel de la selección natural, pero creía que los factores fortuitos también desempeñaban un papel crucial en la evolución. Al igual que la migración entre las poblaciones constituyentes de una especie,
Ambos factores son importantes en el resultado final. Una diferencia relacionada con este tema es que Wright hacía hincapié en la epistasis o las interacciones no aditivas entre los genes de un mismo genoma, en mucho mayor medida que Fisher o Haldane. A pesar de estas diferencias, los trabajos de los tres coinciden notablemente en su enfoque general. Resumen: la genética de poblaciones, sin ser la solución completa a todos los problemas planteados por la evolución, ha contribuido a arrojar luz sobre el proceso evolutivo. No cabe duda que queda mucho camino por recorrer y muchos enfoques diferentes por analizar, como veremos a lo largo de este tercer módulo.